Hola, bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Estamos siendo las 12 del día. Vamos a ver esta presentación del libro Evidencias, las otras dramaturgias, de investigación y antología preparada por el Núcleo de Investigación y Creación Escénica NICE, que está compuesto por Lorena Saavedra, que es actriz, docente e investigadora teatral. Hola Lorena. También Hola. con Patricia Artés, que es activista feminista, directora, docente e investigadora teatral. Hola Pati. Hola. Y Maritza Farías, actriz, activista, docente, creadora e investigadora teatral feminista. Hola Maritza, ¿cómo estás? Hola, hola. Les doy la bienvenida, chiquillas. Yo sé que ya han tenido esta ocasión de hablar sobre esta investigación y sobre esta antología que han preparado. Pero antes de que entremos a hablar directamente de lo que nos convoca, que es el libro Evidencias, las otras dramaturgias, quisiera que nos contaran un poco de dónde nace y cómo surge la idea de crear NICE. Bueno, nosotras, primero que todo, muchas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí haciendo una nueva presentación del libro Evidencias, las otras dramaturgias. Y bueno, contarte, Ismael, que nosotras como núcleo nos reunimos en el año 2018 para hacer este proyecto, que fue la investigación que se llamaba originalmente Recuperación Histórica y Patrimonial de la Dramaturgia de Mujeres Chilenas del siglo XX. Entonces, a partir del año 2018, nosotras mandamos este proyecto, después nos adjudicamos el fondo y comenzamos a trabajar en conjunto. También nosotras tres teníamos muchas ganas de trabajar hace mucho tiempo ya juntas en algún proyecto y esta fue la ocasión perfecta, y también lo que nos reunió y lo que nos motivó fue el descubrir también nuestra propia ignorancia en la historia del teatro chileno, en la historia de la dramaturgia chilena y de la falta que teníamos las tres las tres somos formadas como actrices en distintas escuelas de teatro del país, y a partir de nuestra propia ignorancia, de no conocer a nuestras dramaturgas, de conocer más dramaturgos, especialmente los de principios del siglo XX, y porque con las mujeres conocíamos ya a partir de la segunda mitad de la década del siglo XX. Entonces así fue como nos juntamos y empezamos a trabajar. Además que las tres somos muy amigas, aparte de ser colegas también, y eso fue una de las motivaciones, especialmente el querer trabajar en conjunto. Bueno, justamente como tú decías, Maritza, este libro, que ahora se materializa en un libro, ¿no es cierto? Surge primero de una investigación, ¿no? Pero luego muta y se transforma en una antología de dramaturgas chilenas del siglo XX, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes esta investigación? ¿Qué es lo que las guió? Tú bien decías que era a partir de esa sensación de ignorancia que tenían respecto de la historia de las mujeres en la historia del teatro chileno. ¿Cómo fue para ustedes ir desentrañando y encontrando una cantidad de dramaturgas que no existían en los libros ni en la historia oficial del teatro? ¿Qué fueron encontrando en estas dramaturgas y cómo fueron desarrollando esta investigación? Bueno, primero decir que, claro, efectivamente el proyecto tenía como objetivo hacer, más o menos como siempre terminan los proyectos de investigación, un compilado de ensayos críticos en la que nosotras con determinados marcos teóricos, con determinadas cuestiones que llegáramos a acuerdo, pero también generáramos ensayos individuales, ensayos colectivos, bueno, en el fondo, textos de análisis de las obras que hubiésemos encontrado. Pero a medida que nos fuimos indagando y fuimos en el recorrido de nuestro proyecto, nos fuimos dando cuenta, una, de la cantidad gigante que incluso todavía nos faltan por revisar, porque todo, es como que no es inabarcable, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de mujeres que escribieron y la cantidad de problemáticas y temáticas diversas
y múltiples que pusieron ellas con sus letras en esas dramaturgias, ¿no? Cómo daban cuenta de sus mundos, cómo daban cuenta de su posición de mujer, de su construcción de género, por lo tanto, de su posición también con las relaciones con los varones, etc. Entonces decíamos, bueno, si nosotras estamos en esto, estamos con la perspectiva de visibilizar, lo más coherente es que les demos el espacio a las propias mujeres, a las propias dramaturgas, para que pongan sus palabras, sus ideas, y nosotras socialicemos eso. Y humildemente hacer un prólogo crítico antes que preceda las palabras de las dramaturgas, que en ese prólogo es donde nosotras ponemos los acentos como en los problemas que más bien son transversales, ¿sí?, a las obras que pusimos en esta primera antología. Pero también es un desafío grande. Bueno, yo me imagino que acá, y la editorial, por ejemplo, o tú como editor, ¿cachai perfectamente eso? Que cuáles son los criterios, o sea, ¿por qué también como arrojarte, no? Porque finalmente es como un poder, cuáles se visibilizan, cuáles se ponen, cuáles no y por qué. Entonces, bueno, primero yo creo que para también dar el pase para que sigamos conversando, el primer criterio finalmente fue simplemente ese, como hacer una antología y no hacer un ensayo, un libro de compilado de ensayos críticos. Ese fue como el primer impulso. Por lo tanto, deja inmediatamente fuera la posibilidad de decir que nosotras estamos eligiendo las mejores obras de las mejores dramaturgas, ¿sí? Sino que son otras cosas las que se ponen ahí en juego. Voy a dejarlo ahí para que sigamos conversando. Bueno, es que justamente me quería tomar de eso, porque el prólogo que ustedes hacen es bien completo, digamos que podría ser un libro en sí mismo, el prólogo que escriben. Quisiera que nos contaran un poco qué temáticas van abordando en el prólogo y como sobre qué foco están poniendo los ojos en su lectura de estas 12 obras de teatro que componen el libro Evidencias. Quisiera decir antes algo que creo que es muy importante para entender el por qué se hace también esta investigación. Dentro del prólogo hay una cita que nosotros ponemos que es en relación a la toma de palabra como un gesto político, que siempre se ha pensado la política en tanto el diálogo que se puede generar entre personas. Entonces, tener como la posibilidad de que fuesen las mismas mujeres las que hablaran, era justamente darle ese espacio político de decir, bueno, aquí está lo que yo pienso. Además, pensar que la dramaturgia, así como la narrativa también y otros documentos de la literatura, son sinónimos de documentos históricos, es decir, que ahí contienen experiencias estéticas, políticas, ideológicas, etcétera, que si nosotros lo pensamos, que esas obras, las mayorías que se conocen, son de hombres, es que la construcción de lo que se piensa que es la mujer o lo que ha sido la mujer es la construcción que han hecho los hombres respecto a ellas. Desde ese entendido, entonces, era como, bueno, ¿qué pasa cuando las mujeres son ellas las que están construyendo personajes mujeres y que están hablando desde otra dimensión? Por lo tanto, pareciese ser que esa historia que se ha creado respecto a lo que nosotras hemos sido y lo que hemos devenido a través del tiempo, no necesariamente puede ser la correcta y puede ser, por tanto, sesgada y manipulada. Entonces, desde ese lugar, conociendo estas obras, de las más de 100 obras que leímos, porque leímos bastante y algunas no fueron encontradas, y siempre también tenemos en cuenta que a partir de esta investigación pueden surgir otros textos, y es también lo que queremos, así como que alguien diga, oye, está este también, no lo vieron, no lo conocíamos, y así en el fondo crear una cadena, un lazo de compañerismo también en respecto a las investigaciones. De esa lectura nos fuimos dando cuenta que aparecían ciertos tópicos que se iban repitiendo y iban también aumentando a medida que va pasando el tiempo y también en relación a los contextos de producción en que se realizaban las dramaturgias. Y ahí, claro, ahí ya tuvimos que pensar en ciertos criterios que aunaran ciertos puntos de vista que estaban siendo más persistentes. Y esos fueron los 3 puntos que elegimos para el prólogo, que es el tema del conocimiento como un lugar de emancipación de la mujer y el conocimiento a raíz del estudio y el trabajo también que puede generar ese mismo estudio, o no necesariamente el estudio, porque hay muchas mujeres que también, según sus contextos, eran las mujeres que trabajaban desde las labores que siempre se han considerado menores, como las lavanderas, gente que trabaja en el servicio doméstico, etcétera, que también tiene que ver cómo
con procesos de desligar a la mujer de ciertos espacios que corresponden al mundo de lo público, es que es el mundo de los hombres. Después de ahí, el amor romántico, que es algo que cruza en todas las obras que uno puede leer desde una u otra perspectiva, con más insistencia o menos insistencia, siempre está el tema de una relación amorosa ahí. Y el lugar de las violencias. Esos fueron como los grandes temas que, bueno, en el prólogo se pueden ver como más profundizados y con los ejemplos de las obras que están contenidas en la antología. No sé si las chiquillas quieren como ahí agregar, como definir más alguna de estas categorías o si eso es lo que te interesa y más. Sí, por supuesto. De hecho, es que también me interesa mucho porque está súper relacionado con lo que cada una de ustedes trabaja. Además de investigar, ¿no?, en este libro. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que ha hecho la Patti con Irán, el tema de la violencia político-sexual hacia las mujeres, y cómo eso es una de las temáticas que abordan igual dentro de esta lectura que proponen ustedes de las obras, ¿no es cierto? No sé si, Patti, queréis profundizar un poco en eso también. Sí, bueno, claro, pues como que finalmente una va, la vida, una la va construyendo y se van topando como las motivaciones y las pulsiones políticas todo el rato, pues, ¿no? En los proyectos. Además, como decía la Mari al principio, nosotras somos amigas, por lo tanto también esa amistad también se construye en relación a las cuestiones que nos unen, ¿no? A las cuestiones que nos unen como a los impulsos, a los deseos, y nosotras ya por nuestras formaciones artísticas o cómo hemos construido nuestras vidas son como inseparables de los trabajos, pues también las cuestiones académicas o investigativas, ¿cachai? Sería muy raro que uno tuviese como demasiado disociado el mundo, no como productivo, o por lo menos ya a mí no me resultaría a esta altura, quizás en algún momento podría haberlo hecho, pero no. Y respecto a eso, claro, pues, hay uno de los puntos, como decía la Lore, justamente el de violencias, que en general, bueno, todo el prólogo también se construye a partir de cuáles son los mecanismos del patriarcado, ¿sí? Y cómo construyen estas categorías de género. Y estas categorías de género, finalmente hay un género que está por sobre, impone ciertas cuestiones al otro, ¿no? Y el otro, desde su condición de subordinación, es de donde se mueve y habita el mundo. Entonces, por lo tanto, una de estas cuestiones son las violencias, ¿no? Y las violencias desde un punto de vista como interseccional, ahí nosotras como que indagamos en distintos tipos de violencia, pero también cómo todas estas se cruzan y generan violencias nuevas, ¿no? Y una de esas, donde nos metimos también justamente, es sobre la cultura de la violación, a propósito de lo que tú estabas haciendo como el enlace con la violencia político-sexual, que finalmente, bueno, claro, por un lado la violencia político-sexual es donde intervienen los agentes de Estado propiamente tal, ¿no? Como herramienta de represión, pero eso tiene una inscripción ideológica, ¿no? Y esa inscripción ideológica es la cultura de la violación, que hace que finalmente los cuerpos de las mujeres seamos objetualizados y por lo tanto desechables, violables, producto va a desaparecerlos, etc. Y ahí uno podría hacer que sí, porque están súper vinculadas como los lugares de investigación o los impulsos, así es. Y que en nuestras obras que visitamos es súper potente porque es súper distinto cómo se describen las situaciones de violencia y las situaciones de vejación sexual que tienen las protagonistas de las obras que nosotras vimos. Por ejemplo, en Campamento es súper explícito, ¿sí? Como que el deseo de la dramaturga es dar cuenta de cómo tanto verbalmente se abusa y cómo también físicamente se abusa de las mujeres. Entonces, como que la cuestión de la violencia es súper transversal y está súper explícita en las dramaturgias de las mujeres. Claro, se presenta abiertamente como una violencia y como la cultura de la violación, lo que hablábamos en Campamento, es súper claro. Como hacen la dramaturgia o las poéticas o las literaturas de los hombres, ¿no? Ya conocemos, tenemos el caso de Neruda, de hacer el poema, ¿no? Como de estetizar justamente qué es lo que hace la cultura de la violación, po. Estetiza un acto de apropiación de un cuerpo, digamos, de una violación sexual, lo estetiza, ¿no? Entonces, en el caso de las dramaturgas de las mujeres, no, pues dan cuenta, una inmediatamente se inmiscuye en ese lugar que hay un lugar de violencia. No es un pololeo. Claro. Bueno, antes de seguir conversando, quisiera hacer un pequeño paréntesis para avisarle a quienes nos estén viendo que pueden comentar ahí en el YouTube y van a ir apareciendo las preguntas que quieran hacer a las chiquillas para que estén ahí
dispuestos a hacer preguntas. Quisiera también, antes de seguir, que nos contaran cuáles son las 12 obras que componen esta antología. Y que, bueno, también como habían dicho, no es que quiera hacer una antología de las mejores obras ni las mejores dramaturgas, sino que es una muestra, básicamente, dentro de un universo bastante grande que encontraron. Entonces, no sé, Maritza, si tú nos puedes contar cuáles son las obras que componen esta antología, más o menos a grandes rasgos, porque el tiempo apremia, pero de qué trata cada obra y quiénes son sus autoras, por supuesto. Bueno, en la antología nosotros tenemos 12 obras. Nosotras, como tal como lo mencionó la Lorena, recopilamos 119 obras. Hay una recopilación y ese cuadro, esa tabla, es parte también de nuestro prólogo porque quisimos ponerlo a disposición de todas las personas. Incluso hay en una parte, en una de las celditas, en las que dice dónde se puede encontrar el texto, porque obviamente si son 119 obras y aquí hay 12, no es mucho. Las obras son Sentimientos Vencidos, de Luisa Zanelli López, que es del año 1919. Luego sigue Melchorita, de Rosa Idilia Cabrera, de 1924. Mar, de Gloria Moreno, 1936. Deshonra, de Ana Ayala, de 1941. Campamentos, de Dinka Illich, de 1955. El camino más largo, de María Asunción Requena, de 1959. La telaraña, de Gabriela Ruebke, de 1958. ¿Quién tuvo la culpa de la muerte de la María González, de 1969, de la Isidora Aguirre? Cariño malo, de Inés Stranger, del año 1990. Que no se te olvide que no es tu casa, de Lucía de la Maza, de 1997. Por encargo del olvido, de Jimena Carrera, del año 2000, y también del 2000, Voces en el barro, de Mónica Pérez. Esas son las 12 obras que están completas en el libro, en la antología En Evidencias. Bueno, como de lo que se va tratando cada obra, no vamos a contar todas las historias, ahí me ayudan chiquillas y vamos hablando entre las tres, pero por ejemplo voy a seguir un poco el orden que tenemos nosotros en el prólogo que escribimos y cómo fuimos agrupándolas también por algunas temáticas. Por ejemplo, la obra Sentimientos Vencidos, Melchorita, Deshonra, Campamentos y El camino más largo tienen en su composición relación con la educación, con el espacio de la educación de las mujeres, que da cuenta de aquel momento. Por ejemplo, en Sentimientos Vencidos transcurre el primer acto, transcurre en un colegio, en un convento de monjas en donde las niñas iban a ser educadas. Y también unido con que las ponían en ese liceo, en ese colegio, como una forma de castigo también, para una forma de enrielar a las niñas con las monjitas, que tal como lo dice una de los personajes, es la mejor educación que puede tener una mujer es la educación de las monjas. Y eso en 1919. Entonces ahí es un grupo de amigas y que en el fondo están en este convento y que después en el segundo acto pasan 15 años y se vuelven a encontrar y comienzan a hablar de cómo sus vidas no fueron lo que ellas desearon. Una cosa así. Después en Melchorita también es otra de las obras que es sobre la temática de la educación. Melchorita es una obra cortita, en donde la Melchorita es una niña que dice entre 8 y 12 años, que ella es muy culta, está en el liceo, es cuando empieza la educación pública para las mujeres también en Chile, y ella va al liceo y ella es miembro de una familia de campesinos, ocurre en el campo chileno. Y sus padres, su padre le celebra todo esto, pero la madre no, la madre quiere una niña que cumpla las labores que le corresponden a una niña dentro de una familia. Entonces hay también ahí no me gustaría contar el final porque el final de Melchorita es bien terrible. Entonces, en donde el conocimiento queda de manifiesto de que no es algo valorado para la sociedad, el conocimiento en las mujeres. Y dentro de esas mismas obras que siguen la línea de la educación y el conocimiento, tenemos En el camino más largo, como la obra
cumbre de la María Asunción Requena para nosotras en cuanto a la temática de la educación, porque en el camino más largo se retrata la vida de Ernestina Pérez, que fue la segunda mujer médica de Chile. Después, entonces ahí ella cuenta todo el camino que Ernestina Pérez tuvo que seguir y persistir para poder ingresar a la universidad y convertirse en médica. En la obra hay una instancia muy importante porque queda registrado el momento en que se lanza el decreto Amunátegui, que es el decreto que permite a las mujeres en Chile entrar a la universidad, que eso fue 35 años después de que los hombres ya estaban en la universidad, en la Universidad de Chile, la primera universidad creada, y tuvieron que pasar 35 años de lucha de las mujeres para que ellas pudieran entrar. Entonces, esas están agrupadas ahí en ese momento, o sea, en ese capítulo de la educación y el conocimiento. En Deshonra también aparece un poco porque la Susana, que es la protagonista, ella va al colegio también, va al colegio, se menciona de que es una niña de que va al liceo. Entonces, en varias de las obras se cruza. Después, denle chiquilla usted ahora. Podríamos decir, de las obras que van en el amor romántico también, dentro de la agrupación. Ahí está Telaraña, la telaraña, también está Deshonra. Ayúdenme, Pati. Cariño malo. Sí, pues Cariño malo, la telaraña, Deshonra. Por ahí, bueno, todos tienen el tema del amor, pero aquí se toman alguna en específico. Claro, de hecho la telaraña la agarramos un poquito más como en la de las violencias, pero da igual, o sea, están todas cruzadas, absolutamente todas cruzadas, sí, pues. Sí, sobre todo acá creo que está Cariño malo, pero no sé si es tan entretenido contar todas las obras, pero decir que Cariño malo fue como una de las obras teatrales o las obras dramáticas que tiene como más claramente el tema del amor romántico puesto porque es la temática central de esa obra. Si bien las otras tienen como argumento adyacente, historia secundaria, acá el amor romántico es el tema único y central de esta dramaturgia, que viene a dar como un punto de inflexión en el tema de género en relación a la dramaturgia con esta obra que escribió Inés Stranger en el año 1990. La historia de tres mujeres que pueden ser entendidas como una sola desdoblada en estos tres comportamientos que van a ir relatando de manera metafórica, realista, simbólica, su relación con la pareja hombre, una relación heterosexual que deviene en una ruptura, en una separación, y todo lo que eso va acarreando en relación a el tema de sentirse la mujer como totalmente realizada a través del amor con esa pareja. Y ahí entonces aparecen todas, por eso están claras el tema de género, porque se va dando cuenta o se va develando cómo las mujeres se van sintiendo incompletas, insatisfechas, desplazadas, por no poder generar en el fondo como la unión que debería ser o lo que impone la sociedad. Y eso mucho más que nos lo vamos a ir diciendo ahora, entonces ocurren diálogos, hay monólogos, hay escenas bastante simbólicas relacionadas con la muerte de este amor a través de una sandía, por ejemplo, de partir esta sandía, de comerse ese corazón, etc. Otra de las que está ahí, ya hablamos del amor romántico en Mar, la obra Mar, también está en ese punto, si no me equivoco, que ya se me van mezclando todas, sí. En Mar es una historia del año 1936 que escribió Gloria Moreno, que nosotras pensamos que es bastante adelantada para su época por los temas que pone ahí. Ahí aparece la idea del amor libre, la idea de las relaciones extramaritales, que tiene la personaje principal de esta obra, que es la madre, y tiene un cuento con su hija, una relación que va estableciendo con su hija, casi como de maestra-discípula, enseñándole lo que tiene que hacer en la vida o cómo debería ser la mujer si es que quiere casarse. Ahí se da a entender, hay frases como muy tajante en el sentido de decir que los hombres son o esto otro. Si tú quieres como pasarlo bien, tienes que hacer aquello o lo otro.
en el sentido de siempre pensar en tus propias libertades. Y ahí es una familia más bien de una clase acomodada que también ve esta transgresión a la norma en una sociedad que uno podría pensar que las clases acomodadas están fuertemente normadas por la moral, por la iglesia. De todas maneras se hace y eso se oculta. El marido sabe que ella tiene prácticas extramaritales y deja que ocurran totalmente, no, pero viven en una falsedad, en una mentira constante. Pero quizás ante el escándalo prefieren tenerlo ahí como en bajo terreno. Y eso mismo, esas mismas prácticas que tiene la madre, las va a replicar su hija, y más aún, la hija va a aventajar a la madre, porque la madre en un momento se enamora. Y es ahí en donde se vuelve justamente a aquello que en un momento uno podría decir que está ocurriendo un quiebre, la madre se ve enamorada y ¿qué pasa? Recula. Entonces parece ser que ya no puede estar tan abierta a vivir la vida loca, sino que ahora se ve como, no, me enamoré. Bueno, y no vamos a contar el final porque también pasan otras cosas ahí entre medio. No sé quién quiere seguir por ahí. La Pati. Decir que en el grupo ese de las violencias también abordamos como las obras en que claramente, eso que decía hace un rato atrás, se cruzan, ¿no? Se cruzan y dan paso también a generar como una violencia específica y nueva. Entonces los componentes ahí de las obras, donde está la obra de Isidora Aguirre, de quién tuvo la culpa de la muerte de María González, de Lucía de la Maza, que no se te olvide que no es tu casa, Campamento de la Dinka Illich y Voces en el Barrio de Mónica Pérez, y también La Telaraña desde una perspectiva más bien como simbólica, y la abordamos, pero las otras cuatro fuertemente es la mezcla, ¿no? Como la relación del Estado por un lado, como las cuestiones estructurales respecto a cómo se producen las condiciones de pobreza, las condiciones de exclusión de un sistema determinado, y todo eso además mediado por la cultura de la violación, por esa expresión del patriarcado, donde las mujeres, además de las marginalidades sufridas por el propio sistema capitalista, además son botín de guerra, botín de cambio. Ese es su lugar, su cuerpo y su juventud son el lugar que tienen para poder sobrevivir y poder hacer las tranzas, ¿no? Que finalmente son sexuales, para poder tener cierto bienestar, digamos, en las condiciones mínimas materiales que permiten eso, vivir. Entonces, ahí se repiten estas condiciones con mayor o menor agudeza en todas estas obras. Y en Voces en el Barro es como la obra donde se cruzan todas las violencias posibles en términos geopolíticos, en términos de racialización, en términos de la imposición colonial, de la lógica civilizatoria y del progreso frente a los pueblos originarios, a lo que dije de la cultura de la violación, esta relación casi feudal, ¿no? Que un patrón de un fundo tiene totalmente todas las regalías absolutas de los cuerpos, de las tierras, de las mujeres y de sus trabajadores y de sus trabajadoras, ¿no? Entonces, como así, ¿no? O sea, como entre sus siervos y siervas. Entonces, ahí de todo, donde la relación de estas mujeres mapuche con los varones es absolutamente mediada a través de la violencia. No hay ninguna relación sexoafectiva que no se marque con la violencia, donde la figura del patrón, del padre, siempre son abusadores respecto a los golpes, respecto a la apropiación del trabajo de estas mujeres. O sea, no tienen ninguna, ellas no disfrutan de nada de lo que producen, ni de nada de lo que son. Y eso es súper radical. Eso es como una de la obra de Mónica Pérez súper emocionante. Y bueno, lo bueno es que ella da una salida, digamos, también en términos como feminista, que uno dice sin querer ser, ¿no? Como, hola, soy una obra feminista y vengo a decir esto, pero da la posibilidad, por ejemplo, de la autodefensa. Tampoco voy a contar el final y no voy a dar como pero y eso es muy interesante también, porque muchas veces las obras se da cuenta de esta relación de opresión, ¿sí? Pero no hay salida posible, porque es tan fuerte la estructura que las oprime a estas mujeres en todos sus aspectos de la vida, que no hay posibilidad. Las mismas posibilidades se las da lo mismo que te reprime. Entonces ahí uno dice, claro, eso es lo terrible que nos pasa a las mujeres, es lo que te da la existencia del patriarcado, es lo que te reprime, te da tu razón de existir. En este caso, por ejemplo, para muchas el amor romántico, ¿no?
Entonces, por eso que las salidas son los amantes, por eso que las salidas son las ilusiones, como de construir la vida más o menos como la tenís, pero la tuya ya está vacía, ya está fome, entonces tú querís otra construcción, pero con los mismos parámetros, ¿no? Entonces son pocas las que dan salidas, ¿sí? Y en una de esas, como decía la Mari, que es súper importante, que el camino más largo por lo que pasa ahí, que realmente es la educación lo que hace que ella pueda revertir esta situación. Es decir, el acceso al conocimiento, que ha sido negado, ¿no? El acceso finalmente que ha sido negado porque nos han puesto en este lugar donde nosotras sentimos nomás y todo eso, pero no como que pensamos y no podemos acceder al conocimiento, porque el conocimiento sabemos que es poder, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que en esa y en Voces en el Barro, de otra manera, hay una posibilidad de revertir. Y decir también que no es que nosotras que todas las obras de esta antología sean obras feministas, ¿no? Porque también no es que las mismas autoras así se catalogaran o lo quisieran. Lo que sí hay una perspectiva radical del género y en que una puede ver, sí, atisbos feministas y obras que a lo mejor si uno hiciera un análisis y una discusión, efectivamente uno dijera, sí, ¿sabéis qué más? Sí, esta es una obra feminista y yo defiendo que esta obra sea feminista, aunque la autora no haya dicho, sí, voy a escribir una obra feminista. Solamente quisiera agregar que dos de los temas que hay acá, que es el amor romántico y también la violencia, es un tema que atraviesa no solamente las 12 obras que componen la antología, sino que la violencia uno la puede ver en todas las obras que uno lee de una u otra manera, desde las violencias más mínimas, como la violencia simbólica, que nosotras la ejemplificamos con la telaraña, hasta las violaciones. Entonces es muy fuerte ver finalmente cómo la dramaturgia de mujeres hace visible una forma de opresión que ha sufrido durante todo el tiempo, desde los inicios. En otra obra de Inés Stranger, que es Malinche, también se ve lo que dice la Patti en cuanto a la apropiación de la mujer como moneda de cambio. O sea, cuando llegan los españoles acá y todo el tema de la violación que hay, se ve en eso también, en que, bueno, estas mujeres están aquí al servicio de nosotras, aunque sean como las pueden ver, unas indias, que simplemente sirven para cocinar y reproducir, pero ellos se satisfacen sus deseos a través de esas mujeres. Entonces, es algo que atraviesa muchas de las más de 100 obras que uno leyó. Y eso, si uno lo piensa de manera mucho más crítica y más consciente, es heavy pensarlo de esa manera, ¿no? Bueno, de hecho creo que este libro viene justamente a rebelarse contra una violencia impuesta que en este caso es la omisión, ¿no es cierto? O sea, hay libros que hablan de la historia del teatro y de la dramaturgia en Chile y generalmente, y siendo generosos, nombran a 2, 3 mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí también hablando de, como tomando lo que ese análisis de la educación como posibilidad para la mujer, en el fondo con este gesto ustedes también están viendo esa salida a través de la educación. El otro día lo hablaba con alguien, con un amigo, ¿qué es lo que viene a hacer este libro? Si es que en las escuelas no se estaba pasando la existencia de esta cantidad de dramaturgas, porque no existían publicaciones al respecto, porque la historia oficial del teatro había sido escrita por los hombres y para los hombres, ahora ya no hay escape de eso. Con la existencia de este libro, ya si es que esa omisión permanece, va a ser una opción deliberada ya. Como con la existencia de este libro ya es un hecho que existieron dramaturgas, muchas más de las que se habló, se ha pensado siquiera. Me imagino que para ustedes también fue una sorpresa empezar a descubrir y descubrir y descubrir dramaturgas. Cuéntanos un poco, porque ya, yo sé que viene muy de cerca la recomendación, porque soy el editor del libro, porque conozco la investigación que han hecho, pero de verdad yo siento que esta publicación es una publicación bisagra para la historia de la dramaturgia chilena y para la historia del teatro chileno, ¿no? Como, porque es dejar de ver las obras como las obras de las mujeres que siempre hablan de cosas de mujeres, ¿no? Acá igual las podemos revisar en perspectiva y ir entendiendo cómo ha sido Chile a lo largo de la historia en su relación con las mujeres. Como bien decía la Pati antes, como cómo el patriarcado ha funcionado como un sistema de opresión súper afinado, ¿no? Como muy de relojito. Y cómo en las mismas obras tratan la omisión o el ninguneo que han tenido las mujeres a lo largo de la historia.
Quiero que nos cuenten un poco de eso, como qué es para ustedes esta investigación y cómo la sitúa dentro de lo que sería la historia de Esther. Yo creo que es una... Yo igual concuerdo con lo que tú dices y nosotras también lo hemos conversado porque para nosotras significa mucho porque también estamos haciendo un pequeño aporte también a nuestra historia y a la historia de las mujeres, a la historia de las mujeres en cuanto a su accionar, en cuanto al aporte que ellas han hecho para construir la sociedad en la que vivimos hoy. Entonces también tiene que ver con una recuperación y una valorización del pasado para reflexionar sobre nuestro presente, sobre lo que somos ahora y cómo nos seguimos construyendo al futuro. Es necesario saber, es necesario recuperar y valorar lo que otras escribieron antes y que nosotras estábamos siendo, y que nosotras y nosotros estamos siendo, no sé, no podemos acceder a ese tipo de conocimiento. Entonces, yo también lo creo y lo pienso súper humildemente desde mi propia construcción como actriz, como artista teatral, que es un vacío. Había un vacío y también uno se empieza a dar cuenta a medida de las obras que vamos leyendo, y así como también este trabajo incluye un documental también, que lo vamos a tener en un tiempito más y que está dirigido por la Macarena Rodríguez y con música de la Carla Schuller. Y en el documental nosotros también hay una parte del docu en el que hacemos una recuperación de imágenes de archivo, especialmente del documental de la Chile, que es el teatro experimental a casi 60 años de su historia, y también el archivo de Chile en Escena de la Universidad Católica, en donde vamos y ponemos en la voz de las mismas actrices antiguas, por ejemplo, lo que ellas vivenciaron en su propia experiencia. ¿Cómo fue? Hay una parte en la que está en el tráiler del documental que la Bélgica Castro dice: ella trabajó en la radio cooperativa muchos años y ella leía las noticias en el tiempo en que las mujeres solamente leían los comerciales y las publicidades. Las mujeres tenían prohibido en la radio leer noticias y ella lo hacía. Y entonces habla también de todo lo que de un camino, es decir, este libro a través de las obras, a través de las mismas palabras de las dramaturgas, nos permite ir haciendo una revisión histórica de todo lo que las mujeres chilenas han ido pasando, cómo han intentado solucionarlo, cómo ha sido la pulsión siempre de poner en evidencia el deseo de emancipación o el ser críticas con su contexto y con su forma de ser mujer. Entonces uno ahí no piensa como, ahí uno se da cuenta de que no era de que las mujeres escribieran solamente cosas de mujeres, sino que también había un cuestionamiento de su condición de mujer y del por qué tenían que hacer las cosas que hacían. Hay obras que obviamente la gran mayoría no tiene esta salida emancipatoria en donde se decide por dejar todo y seguir el camino que uno desea, pero sí hay un cuestionamiento. Entonces, las mujeres sí estaban pensando también siempre desde su perspectiva, desde lo que ellas estaban, los deseos también. Bueno, de ahí el mismo nombre del libro, ¿no? Evidencias, justamente porque este libro es la prueba de que sí existen mujeres dramaturgas, desde la primera mitad del siglo XX incluso, ¿no? Porque es como que se asumiera que la dramaturgia escrita por mujeres nace con Isidora Aguirre. Y este libro nos muestra que para nada, ¿no? Lorena, algo iba a decir tú. Solamente quería decir que en relación a la importancia que tiene la investigación, igual hemos estado en algunas charlas y muchos nos han dicho respecto a que esta investigación como que va a sentar un precedente. Igual lo veo como desde un lugar como que me da un poco de vergüenza, pero también siento que es así, también siento que de alguna manera es así, porque lo que viene a hacer, creo, es que esa hegemonía cultural en la que nosotros estamos todavía, que ha sido la hegemonía del fondo de la clase dominante, Gramsci lo habla así, que tiene que ver con creencias, con supuestos, con ciertos valores que se han creado desde esa clase dominante,
qué es la clase dominante masculina, hoy día da como una ventana de esperanza para decir que, pucha, esa hegemonía cultural no solamente está del lado de ellos, sino que también de muchas mujeres investigadoras, muchas mujeres creadoras, muchas mujeres artistas escénicas, que están construyendo otra mirada, que están hablando de otros temas, que están dando importancia a puntos que para nosotras son relevantes, y en el fondo poder dar a relucir que también hay un trabajo detrás de una. Entonces creo que por ahí también va el aporte, en romper esa hegemonía que se ha tenido durante todos estos años de ciertas creencias, de ciertos valores que se supone que tiene la mujer y que no lo son así, que han sido cosas impuestas, que hemos tenido que de a poco ir como rompiendo esas barreras para realmente decir lo que uno quiere, para hacer lo que uno quiere, para comportarse como uno quiere, sin tener esos prejuicios constantes. De hecho, una tontera lo que te voy a decir, pero ahora hace poquito, hace unos días atrás, salía esta frase que había dicho Yuri, que es súper, ella se define como que dice que el movimiento feminista lo encuentra terrible y que ella de verdad piensa que la mujer se ve mejor y se ve más linda calladita. Estamos en el siglo XXI. Bueno, ella está totalmente dominada todavía por esta cultura y ella ya no salió. Qué pena. Sí, yo quiero agregar una cosita sobre esto. Sí. Que la verdad pienso que sí, porque es un gran aporte y también lo veo como en la perspectiva de la construcción de la historia o de las genealogías o de las historias que nos interesan, como también autónomamente. O sea, quiero decir que también las mujeres no hemos tenido que, en múltiples aspectos, un gran trabajo para construirnos, ¿sí? Porque no tenemos construir nuestras propias memorias y nuestras propias historias. Y eso es una cuestión que está multiplicada en muchas mujeres que lo están haciendo en millones de ramas, así como de la literatura, en las artes visuales. El otro día vi como una reseña que salió un libro que rescataba a la antropóloga, bueno, un montón de cosas, ¿no? Como de que una empieza como, porque no tenemos memorias, po. Entonces no tenemos referentes, incluso tenemos poco o menos, y ¿quiénes tenemos que hacerlo? Nosotras mismas. Las mismas mujeres, las mismas feministas, quienes vamos construyendo nuestra propia historia. Entonces, si bien es cierto, a mí me parece que es un aporte en términos de la, digamos, de la historia del teatro en su conjunto, incluso latinoamericana, incluso estudios literarios, no sé, ¿no? Como una, que puede abrir un espectro grande en ese sentido, ¿no? En términos más generales, porque sin duda debe hacer un aporte, pero a mí lo que me parece más maravilloso es que sea un aporte a la historia y a la genealogía de nosotras mismas como mujeres. Y en ese sentido creo que es un proyecto clave, un proyecto muy bonito políticamente, muy potente en ese sentido, de autonomía, de construirnos a nosotras mismas. Qué bacán, sí, además es muy lindo que convocaron a un equipo de mujeres importantes en la realización no solo del libro, ¿no es cierto? Como está, por ejemplo, viene con ilustraciones de Francisca Beas, son ilustraciones de las distintas dramaturgas, el hecho de que el documental también lo estén trabajando con la música de Carla Schuller y con la dirección de la Macarena Rodríguez, ¿no es cierto? Entonces, al final, es un grupo de mujeres completo que está trabajando por hacer memoria, como bien decía y tú, Pati. Bueno, nos va quedando poquitito tiempo, entonces quisiera comentarles a quienes nos están viendo que el libro ya está en imprenta, aún no sale, pero estamos con venta en verde, porque para quienes lo compren en verde, viene con un regalito sorpresa, ahí lo van a poder ver cuando les llegue. Lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, nos pueden escribir por ahí, @ediciones Oxímoron en Instagram y en Facebook. Por cualquiera de los dos canales nos pueden escribir para pedir esta maravilla de libro, que, dicho sea de paso, es un librazo, porque tiene 546 páginas, así que se les va a ver bonito en el librero, ¿eh? Va a tener un lomo llamativo. También quiero agradecer a quienes participaron en el diseño y diagramación de este libro, a Poría, que es Diego Mellado, y Slavia Maggio, quienes son los diseñadores y diagramadores de este libro, trabajan con Ediciones Oxímoron. Quisiera agradecerle también, por supuesto, a La Furia del Libro, este espacio, nuevamente, lamentablemente este año virtual, pero con alta furia de todas maneras, porque la furia también nos moviliza de alguna manera.
Y no sé si ustedes quieren decir algunas palabras antes de ir cerrando y despidiéndonos de nuestros escuchas. Solamente a mí me gustaría hacer la invitación de que estamos pensando en nuestro lanzamiento, ya cuando el libro esté listo, nos llegue todo, en enero, lo tenemos pensado más o menos para el 12 de enero, entonces también les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de NICE y de Oxímoron, que es donde vamos a estar poniendo dónde va a ser, porque pensamos hacer algo, porque obviamente es un rito que también lo necesitamos, porque ha sido un trabajo de 2 años en el que hemos estado involucradas y queremos compartirlo también con las personas, no solamente a través de lo virtual. Entonces pensamos hacer un lanzamiento al aire libre para que también se pueda ir sin ningún problema. Así que para invitarles que nos acompañen y también después estar atentas y atentos al lanzamiento del documental también. Sí, importante trabajo ese documental. Tiene escenas muy decidoras, como cuando le muestran imágenes de estas dramaturgas a las dramaturgas No lo actuales, cuentes. ¿no? Cállate, cállate. Un pequeño spoiler. Oye, yo quisiera agradecer en nombre de NICE a toda la instancia y en particular hoy a la Feria del Libro que nos dan estos espacios para poder conversar, para visibilizar también nuestra investigación que hemos venido desarrollando y que a través de nosotras también es un espacio que se abra para otras mujeres creadoras, otras mujeres literatas, etcétera. Así que muchas gracias a las instancias como institucionales y también a cada una de las personas que nos han seguido y replican cada una de las actividades en las que estamos y a quienes nos han invitado a clase y todo eso que ha sido muy enriquecedor. Buenísimo. Bueno, Lore, Mari, Patti, les agradezco una vez más a nombre de Oxímoron, a nombre de La Furia también, haber participado de este conversatorio. Y les agradezco sobre todo la investigación y el tremendo trabajo que han hecho. Así que nada, abrazarlas por este momento virtualmente. Espero que podamos compartir pronto presencialmente. Un saludo grande. Gracias. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias.